Muy buenas noches, sea usted bienvenido a su programa Índice Económico. Soy Marielena Vega y saludo como todos los miércoles a Darío Celis. Darío, ¿cómo estás? Muy Muy buenas bien, noches. María Elena, muy buenas Qué noches. gusto saludarte. Rogelio Varela, muy buenas Hola, noches. Marielena, Darío, muy buenas Rogelio, ¿cómo noches. estás? Buenas noches, acompáñenos. Vamos a hablar de un sector muy importante para la derrama económica y, por supuesto, para el empleo, las convenciones. Comenzamos. En la primera quincena de agosto, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.42% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 8.62%, su nivel más alto desde la segunda quincena de diciembre del 2000. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe subió su previsión de crecimiento de la economía mexicana para este año de 1.9%. El organismo indicó que será en 2024 cuando la economía en México consiga un nivel similar al del 2018. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el gobierno mexicano anunció la creación de Litio para México, un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal que estará controlado por la Secretaría de Energía. El turismo de convenciones representa el 1% del PIB turístico. Vea lo que le preparamos. Por sus atractivos e infraestructura, México goza de gran potencial para el turismo de reuniones que comienza a reactivarse en todo el mundo. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, hasta 2019, la Organización de Ferias y Convenciones aportó el 1.5% del Producto Interno Bruto y significó el 18% de los viajes y consumos que tuvo la industria turística. Otro dato relevante es que el viajero que asiste a este tipo de eventos, ya sea nacional o internacional, gasta hasta 53% más que el turista convencional. De ahí el interés de gobierno y prestadores de servicios por una actividad que lo mismo pueden organizarse en destinos de playa como en ciudades grandes y medianas y que tienen recintos especiales o centros de conferencias. Se trata además de uno de los segmentos con mayor efecto multiplicador para el empleo, ya que se calcula que el turismo de reuniones, hasta antes de la pandemia, generaba 1 millón de empleos en nuestro país. La organización de ferias, exposiciones y convenciones es un nicho muy importante para el sector turístico nacional. Afortunadamente comienza a presentar signos de recuperación luego de la pandemia y precisamente para platicar de este tema nos acompaña esta noche Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Rogelio, Elena, Darío. Gracias por invitarme al programa y feliz, y sí, representando al Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones y ya en una recuperación más clara. Claro. ¿Qué se ha visto en estos meses, en este 2022, sobre este sector tan importante, sobre todo para dinamizar nuestro mercado interno? Pues se ha comportado diferente, Rogelio. Nosotros lo dividimos en 4 grandes sectores, pero yo te podría decir que el sector de las exposiciones, el sector de los congresos, el de las convenciones y los incentivos. En el caso de las exposiciones las vemos con una recuperación más fuerte, más firme. Nosotros ya vemos un 2022 con signos claros de recuperación. A ver, en agosto, septiembre, pues ya vamos a ver entre los principales 4 recintos de la ciudad y los 2 de la ciudad, Guadalajara y Monterrey, pues Expo Obra Blanca, Expo Construcción, Expo Café, Abastur, Expo Ferretera, Expo Electricidad. Que no se habían organizado por la pandemia, Que ¿verdad? no se habían organizado. Por ejemplo, Expo Shack, esta va a ser el regreso después de 2 años de estar ausente, que es una expo de más de 15,000 personas. En fin, entonces ya vemos signos de recuperación importantes. No así en el número de asistentes. Lo que estamos viendo es que tenemos una recuperación de eventos en general en los 4 rubros de un 80%, pero el número de participantes es menor y el ingreso que se está percibiendo y la derrama económica está por abajo de ese Alejandro, porcentaje. estamos hablando de ingresos de cuánto, derrama de cuánto, y hablas de no una recuperación. Hemos visto todavía eventos donde te dan la opción de o vía Zoom o vía presencial. ¿Esto a raíz de la pandemia llegó para quedarse? ¿Hay modificaciones? Mira, Marilena, el Zoom, y no nada más el Zoom, yo diría que hay muchas plataformas. De hecho, Zoom es una herramienta que se usa como parte de las plataformas, pero son herramientas que simplemente se adelantaron en el tiempo, ya se usaban. Y hoy lo que estamos viendo es una aceleración de la adopción de esas herramientas. Entonces, juntas de capacitación, pequeñas reuniones de negocios,
se van a hacer definitivamente por Zoom y se van a hacer seguir haciendo por Zoom. En el caso de los congresos, toda la parte que tiene que ver con capacitación técnica, y lo vemos en los congresos médicos, donde muchos de los participantes van a una capacitación directa, pero tienen que hacer gastos para el viaje, etcétera, pues prefieren las plataformas digitales. Lo que estamos viendo hoy es que probablemente presencial tenemos un 20% menos de participantes, pero vía digital a lo mejor tenemos un 30% más de participantes. Entonces, se están combinando las audiencias y definitivamente lo digital, que nosotros hoy lo vemos como algo híbrido, llegó para quedarse y nos vamos a acostumbrar a verlo. Y hay muchos casos interesantes de este proceso. Algunos nos resistimos, pero ya llegó y ya se quedó, y además es una buena herramienta y hay que aprender a implementarla. Ya hay muchas plataformas muy buenas para ello, incluso en las expos. Alejandro, el submercado de los incentivos, ¿a qué se refiere exactamente? Los incentivos son los viajes que se hacen de premiación de las grandes compañías, donde los llevas de viaje propiamente de placer a destinos internacionales o los traen a México, que es un gran atractivo. Esos incentivos todavía, por todas las medidas regulatorias, sobre todo lo que viene del mercado europeo y de Asia, ellos están prefiriendo el consumo interno, los asiáticos tienen prohibición, pero eso tiene todavía el mercado un poco frenado en el caso de los incentivos. Y nosotros tampoco tenemos toda la confianza de viajar, porque te encuentras con otros problemas de la cadena de valor. Hay muchos problemas en líneas aéreas, en aeropuertos, en conexión, equipaje, etcétera. Entonces, todavía el incentivo va a tardar un poco en retomar y quizás sea el que esté en un nivel de recuperación más bajo, calculamos en un 50%. Dirías entonces que los otros 3 rubros que conforman el gran mercado de ustedes es básicamente el turismo de negocios y mexicano. 100% y mexicano, porque estamos teniendo pocos participantes internacionales. Claro. Alejandro, ¿qué tan importante es la industria de reuniones pues, para la economía, para la generación de empleo? Mira, en términos macro, se calcula que la industria de reuniones en 2019 representó el 1.6 del Producto Interno Bruto, y estamos hablando de 25,000 millones de dólares que aporta a la economía. Es definitivamente un impacto importante el que tiene dentro de nuestra sociedad. Y además es una industria transversal que es poco vista por todos los nichos que abarca. Y vamos a poner un ejemplo. No es tanto la derrama económica que genera una expo como Zapica en León, durante 8 días de exposición donde hay derrama de hotelería, hospedaje, recintos, restaurantes, como los 20,000 pares de zapatos que se venden en esa exposición y que impactan durante 6 meses a la cadena productiva de toda la ciudad. Entonces, ese es el tamaño del impacto de la industria. O una Expo Minero, ¿no? Donde tenemos más de 1,500 stands en exposición y en exhibición y todo lo que se negocia adentro. Ese es realmente el impacto. Y los prestadores de servicios que acompañan a un evento de ese tipo, múltiples, ¿no? Se calcula que son más de 50 y tantos diferentes sectores de servicios. El tema de audiovisual, producción, etcétera, es algo que nos acompaña en esta industria también. Bajo el panorama que están viendo, por supuesto, la pandemia, ¿hay planes de puntos, estrategias que estén trabajando el sector para detonar esto a como se veía antes, o ya no lo vamos a ver porque, bueno, pues eran uno de los pilares o motores para el turismo, para muchas industrias, para promocionar incluso el país? ¿Esto se va a seguir viendo? ¿Lo van a impulsar? ¿Lo van a detonar? Sí, yo creo que estamos en ello y hemos sido muy activos en el proceso. Fue un camino largo. Hoy tenemos el 100% de capacidad de ocupación en los recintos feriales, pero no fue fácil, ¿no? La pandemia nos costó trabajo con las autoridades ahí llegar a un encuentro en donde tuviéramos la capacidad de reactivarnos. Y medidas de promoción estamos tratando de hacer las mayores posibles. Acabamos de tener nosotros el Congreso Nacional la semana pasada reciente, y justo en un primer foro que tratamos de hacer para incentivar políticas públicas al respecto de nuestra industria, estamos hablando de ello y de la necesidad de seguir trabajando en una promoción, pero en una promoción conjunta. Mira, hay otros países, y lo podemos ver con una España o con una Alemania o con un Colombia, que tú ves, por ejemplo, ProColombia no solo ve turismo, también ve la función de negocios. El mercado internacional compites contra fuerzas bien organizadas, y entonces hay que trabajar también mucho en la promoción, pero también en el manejo de crisis. Tenemos que comunicar mejor. No comunicamos las bondades que tenemos en este país, que son muchísimas, y estamos en ello. Estamos en un plan activo para tratar de reactivar de una mejor manera la promoción internacional. Alejandro, ¿cuáles son las ferias y exposiciones más atractivas para la asociación? Bueno, hay muchas dependiendo del sector. Volvemos al tema, hay subsectores, ¿no? Pero ExpoShack, la próxima que tenemos ahora, Expo Construcción, pues es una feria que tiene una
capacidad de impacto muy fuerte. Expo Ferretera, que también se lleva a cabo, es una de las más grandes. Abastur, que evidentemente tiene toda la cadena de valor de la hotelería y los servicios y prestadores de servicios. Pero podemos hablar también del Congreso Nacional Petrolero, el Congreso Nacional de Minería. En fin, hay una diversidad total. Casi todos los sectores tienen una gran exposición en la parte industrial o de transformación. Y en las políticas públicas que están trabajando, ¿se buscarían algunos esquemas que detonen, no sé si en lo fiscal, pero sí a otro, y de la mano con el gobierno? Es que más que incentivos son inversiones necesarias. El país no puede competir si no invierte. Es una realidad. Que se debe aplicar de una mejor manera el gasto, sin duda. Siempre hay áreas de oportunidad y siempre hay que mejorar, pero se requiere promocionar el país para poder traer este tipo de negocio. Es indudablemente necesario meterle una inversión para poder ser atractivo. Y hay que diferenciarlo. A ver, la industria de reuniones es un usuario de los servicios turísticos. La industria de reuniones, al tener una convención, usa cuartos de hotel, usa un recinto ferial y hace una derrama en restaurantes y toda la cadena de valor. Pero muchas veces vas a un evento y no pisas una playa, o muchas veces vas a un evento. Entonces, es una industria paralela, es una industria que aproximadamente el 53-54%, dependiendo del tipo de evento, está respaldado en servicios turísticos. Pero el resto del gasto no depende del turismo, depende de otros sectores económicos que también tienen que trabajar en esa inversión. Mira, hay estados muy puntuales. Podemos ver, por ejemplo, Jalisco, que ha entendido muy bien cómo es el negocio. Y ellos invierten dentro de su fideicomiso en salir a promocionar eventos internacionales. Y es el estado que más congresos internacionales tiene hoy por hoy y que mayor número de visitantes en sus expos de manera internacional tiene. Guanajuato también lo ha entendido muy bien y las secretarías de Economía y la Secretaría de Turismo trabajan de la mano y también invierten en la promoción. Pero es una promoción individual, nos hace falta una promoción de manera conjunta. Y yo creo que estamos en ese camino platicando con las autoridades federales y estatales y vamos a ir por buen rumbo construyendo, ¿no? Esto es de largo plazo. Pues esperemos, ¿verdad?, que todas estas políticas públicas de la mano de lo que hace el sector privado, pues permitan que se consolide esta recuperación de las ferias, las exposiciones. Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, Rogelio. Gracias, Mariana. Gracias, Darío. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Pues todo parece que la economía y así muchos sectores e industrias comienzan a reactivarse. Sin embargo, pues todos caen en que se requieren una estabilidad, condiciones o mejores condiciones en la economía, en políticas. ¿No es así, Darío? Una situación difícil porque no hay mercados, están golpeados debido pues precisamente a la misma recesión que se está viviendo a nivel global, el encarecimiento de las tasas de interés. Hay un cóctel ahí, una tormenta perfecta que impide el despegue de esta industria. Sí, y sobre todo la industria de reuniones que involucra pues a muchos jugadores, no solamente al sector hotelero, sino restaurantes, prestadores de servicios, y de ahí la importancia de buscar los mecanismos para incentivarlo, pues por ese efecto multiplicador, ¿verdad?, que tiene en el empleo y en la actividad económica. Así es, siempre es tiempo. Ojalá que el gobierno federal haga lo propio. Darío Celis, muy buenas noches. María Elena Vega, buenas noches. Rogelio Varela, qué gusto. Gracias, buenas noches. María Elena, Darío, buenas noches. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerde que el próximo miércoles aquí tenemos una cita en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces.